El ingeniero agrónomo Juan Díaz, gerente de desarrollo e investigación de la empresa PCG Rise Seed, que nos va a estar contando un poco, uniendo a la presentación anterior, bueno, qué materiales tenemos disponibles para esta zafra. Juani, muchas gracias. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿A qué le vamos a poner foco? Le vamos a poner foco en la presentación a 4 cosas. Vamos a hablar del año, de alguna manera Santiago y Fernando introducían esto de lo desafiante y cada año distinto y bueno, cómo nos preparamos frente a un año que fue particularmente duro. Pasamos por un verano seco, tuvimos un otoño seco, tuvimos una primavera seca y todo hace pensar de que vamos a volver a tener otro verano seco, o sea que particularmente desafiante. ¿Qué tenemos para hacer frente a un año con esas características? Vamos a hablar de novedades, le vamos a presentar varios productos nuevos que no están en la reserva, pero que queremos contarles porque son ustedes los que de alguna manera nos van a ir confirmando de que aquello que creamos vale la pena. Vamos a hablar de calidad y de lechería y de calidad de forraje, que entendemos que si en algún ambiente hay que hablar de calidad, este es uno. Y por último vamos a hablar de algunas experiencias de validación a nivel escala comercial que venimos llevando adelante en el CRS de Facultad de Agronomía. Vamos a comenzar hablando de verdeos, porque entendemos de que ese es el tiro más cercano que tenemos, es el bomberito con el que vamos a apagar el incendio que ojalá no tengamos, pero que es probable que tengamos en el verano. Entonces nos parecía que era oportuno comenzar hablando de cuándo va avena y cuándo raigras, y repasar un poco este concepto sobre el que nosotros vamos habitualmente, en donde somos muy claros en decir que la avena nos va a hacer un aporte importante de forraje en el otoño temprano, y que para lograr ese objetivo la tenemos que sembrar en febrero. Ese es el gran atributo. Siembras muy tempranas, tan tempranas como fines de enero, tolera esas fechas de siembra, y cuando logramos eso, vamos a tener altas tasas de crecimiento. Santiago nos mostraba tasas de crecimiento hoy, veíamos valores de 30, de 40, de 50 y decíamos qué buenos valores. Ese es el tipo de valor que una avena nos va a dar en los meses de abril y mayo. Cuando nos vamos a siembras de marzo ya empieza a tallar el raigras y a partir de junio para adelante es todo raigras. Por lo tanto, si vamos a hacer avena, tenemos que sembrarla temprano para aprovechar su fuego de aporte de forraje que es ese de abril y mayo. Cuando no aprovechamos eso, pierde un poco sentido el verdeo y ya aparecen los raigrases como un aporte bien significativo. Y quiero volver a estribar en uno de los conceptos que Santiago y Fernando presentaron hoy, que es el rol de las pasturas perennes en los sistemas lecheros y por qué pensamos que esa es la columna vertebral y cómo aportan en el contexto de la discusión que estamos dando ahora, la de los verdeos. Y es bien trascendente esto, porque lo que ocurre es que un sistema que tiene una base de verdeos importante, si logro pasar al siguiente slide, que no me está pasando, ahí se me adelantó uno más, ahí sí. Lo que vemos en ese gráfico, ahí hacemos foco en el otoño, son las tasas de crecimiento de una pastura de base festuca, en este caso es una aurora de segundo año, en el otoño. Comparen las tasas de crecimiento de esa pastura de segundo año con el raigras, que en febrero no fue sembrado, que en marzo se siembra, que empieza a levantar temperatura y que recién hace un aporte significativo en mayo. Miren qué bien copia la pastura de segundo año ese déficit de forraje que me deja un sistema cuyo verdeo es el raigras. Entonces, lo que ese slide de alguna manera quiere decir es que en la medida en que yo tengo una buena base perenne en mi sistema, mi verdeo es el raigras porque logro cubrir el déficit de forraje de otoño temprano con las pasturas perennes y luego le saco provecho a ese verdeo que se llama raigras y que produce a altísimas tasas durante todo el invierno, tasas máximas, y además puede seguir en primavera tanto cuanto yo quiera. Nos parece que si vamos a hablar de pasturas perennes, quiero subrayar un concepto que dijo al pasar Fernando, es el área de estudio de especialidad de Fernando, así que voy a insistir con eso porque para tener esas tasas de crecimiento de 30, 34 y 36 en la festuca de segundo año, los deberes los tengo que hacer ahora. ¿De qué se trata eso? A ver si pasa el slide. Ahí. Para lograr pasturas persistentes es necesario cuidar la pastura de diciembre a febrero, dejando remanentes altos, 10 centímetros, o suspendiendo el pastoreo. O sea que todo lo que nosotros hagamos ahora por cuidar esa pastura
me va a asegurar el pasto del otoño que viene y de todo su segundo o su tercer año o su cuarto año si fuese el caso. Y entonces, insisto con eso, el pasto del otoño temprano lo tendremos en esas pasturas de segundo, tercero o cuarto año y que en la medida que las cuidemos ahora vamos a poder contar con ellas para adelante. A continuación les voy a presentar una novedad, un primer producto que está saliendo al mercado este año, que queremos que algunos de ustedes lo prueben. Se trata de una avena que nosotros llamamos de triple propósito. Es una avena sativa, de hoja ancha, de color oscuro, que admite siembras muy tempranas para pastoreo. Pero la gracia es que además la voy a poder ensilar o enfardar, y si además quiero cosechar grano para hacer una suplementación, también puedo. Por eso decimos que es de triple propósito. ¿Qué tan temprano la puedo sembrar? La puedo sembrar tan temprano como la chacra me lo permita. Si quedó libre porque coseché un silo de maíz, porque vengo de una pradera vieja, si tengo humedad en el suelo, si tengo las malezas controladas, puedo sembrar 20 de enero, 25 de enero, 1 de febrero. Seleccionada en el Uruguay para que admita siembras muy tempranas, produzca muchísimo forraje, no encañe en esas fechas de siembra y admita realizar una reserva. Ahí ven una foto, ven datos de producción de forraje, supera 1095, datos nuestros, datos de la evaluación de cultivares y como les decía, tiene una excelente sanidad. Seguimos un poquito con avena y vamos a hacer dos comentarios relacionados con otro producto que no tiene nada que ver y que ustedes ya han usado, que es el uso de la avena brava para reserva de planta entera. Santiago decía, pensemos en las reservas, pensemos en las reservas. Se nos viene un verano donde podemos tener dificultad para construir reservas. Acá tenemos una alternativa de desestacionalizar mi producción de reservas, produciéndolas en invierno a partir de un cultivo que es barato, que es sano, que es muy rápido, que tiene un amplio rango de fechas de siembra que pueden ser tan tempranas como abril o tan tardes como junio o agosto. Datos de calidad que podemos repasar en algún otro momento. También es un cultivo que puede usar con una fecha de siembra de otoño. Y en ese caso lo que vamos a proponer es una siembra de febrero para realizar un silo a los 100 días, es decir, en mayo. Por supuesto que no voy a cosechar las mismas toneladas de materia seca que veían en el cuadro anterior, que iban de 7 a 10, nos vamos a tirar más sobre el 5 a 7. También con muchas experiencias a nivel comercial de gente que lo ha probado y que nos viene consultando este año, de febrero a mayo meter un cultivo, recomponer reservas y luego salir con una pastura perenne, con un verdeo o con algún cultivo de invierno. Con respecto a raigrases, recordar las tasas de crecimiento que logramos con el raigras que nosotros pensamos que ustedes tienen que sembrar, que es el raigras Winter Star 3, simplemente un slide para mostrar los 800 kilos de materia seca de muy alta calidad que tenemos en pleno invierno por sobre Estanzuela 284, producto de que fue seleccionado con ese propósito, y además me da el plus de primavera que hemos discutido en muchas presentaciones. Con respecto a la calidad, este es un raigras extremadamente competitivo, con muy buenos datos de proteína, de FDN, de FDA, por lo tanto, quédense tranquilos de que este raigras no solo los acompaña en producción, sino que además también es un raigras bien completo en calidad. Nos gustaría dedicarle unos minutos a hablar del trabajo que venimos llevando adelante en el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, intentando validar opciones para intensificar la producción de forraje para sistemas muy pastoriles que apuesten a producir mucho pasto, no hagan doble verdeo, sino un raigras de ciclo largo que pueda ser utilizado bajo pastoreo y también bajo la modalidad de silo. Este es un raigras que sembramos en el otoño, ahí ven los momentos en los que le aplicamos urea, las tasas de crecimiento que fuimos logrando, los puntos rojos son las tasas de crecimiento que medimos en el CRS con Gastón y su equipo, y los puntos azules son las tasas de crecimiento promedio de nuestros ensayos, lo que nos da mucha confianza sobre los datos porque lo que ven ahí es que realmente una situación comercial copia muy bien lo que nosotros les proponemos cuando damos charlas. Los datos de calidad de ese forraje, proteína bruta 27, FDN 30, excelente para hacer pastoreo. Les decía que una cosa que podemos hacer es destinarlo a reserva para de alguna manera sustituir en parte las reservas que hacemos de cultivos de verano. Una de las cosas que hicimos junto con el equipo del CRS fue efectivamente hacer una reserva de planta entera. El periodo de crecimiento fue del 8 de octubre al 20 de noviembre de este año, 43 días, casi 4 toneladas cosechadas,
tasa de crecimiento de casi 90 kilos y la calidad de forraje que resumimos ahí y que nos gustaría ilustrar en el siguiente slide, en donde, bueno, me salteaba que vamos a hacerle un pastoreo más, así que les debo los datos del último pastoreo que va a correr ahora. En este slide, en donde ven los valores de calidad que logramos, los valores de calidad que logramos en otra experiencia a nivel comercial, en lo de Víctor Cabrera, y cómo se compara eso con una reserva de calidad óptima para lechería. Y lo que ven es que estamos pudiendo cosechar forraje de muy buena calidad, capaz que le faltó un poquito de proteína, producto de la seca, pero de vuelta muy conformes con la experiencia que realizamos. ¿Qué más tenemos por el lado de los raigrases? Además de Magno, que fue el material del que yo hablé, por supuesto que tenemos Iña Scorpio, Irnia Merlin. Merlin es un Festulolium, pero juega en la cancha de los raigrases italianos. Están en la reserva, siguen vigentes y seguramente vamos a tener una mezcla de como hemos tenido en otras oportunidades. La foto de abajo, 23 de noviembre en un tambo en Tarariras, también cliente de Prolesa, y lo que pueden ver es como lo magnífica que es una pastura de raigrás italiano en plena primavera. Y me gustaría aludir al gráfico que nos mostraba Santiago, en donde en el gráfico, no sé si ustedes prestaron atención, pero el único momento del año en donde los 3 años tuvimos tasas de crecimiento consistentemente altas fue en la primavera. Y por lo tanto, aprovechar la primavera es clave y estos raigrases nos permiten cosechar muchísimo pasto en primavera. Rápidamente vamos a hablar de pasturas de rotación corta y de raigrás perenne y de festuca y terminamos. Achicoria Puna 2 es lo que hoy estamos de alguna manera pastoreando, altísimas tasas de crecimiento, ven ahí en plena primavera, 70, 60 kilos de materia seca por hectárea y por día, cada día más contentos con este tipo de opciones, las usamos en combinación con trébol rojo, y la gramínea acompañante puede ser un raigrás italiano, puede ser un raigrás western tipo Winter Star 3 o puede ser cebadilla. Acá les aliento a que entren a nuestro canal de YouTube y vean lo que fue nuestro Pasturas 2020, en donde se trabajó mucho sobre esta mezcla. En este caso fue una mezcla con Winter Star 3. Por último, para terminar Achicoria, mencionar que con algunos productores y técnicos estamos incursionando en el uso de esta especie pura para lograr sacarle el máximo provecho a este concepto de muy altas tasas de crecimiento, en particular en primavera-verano, con una especie perenne. Con respecto a Achicoria, un último comentario que es la importancia de pastorear de manera frecuente en esta época del año. Ahí ven la misma parcela con 2 manejos, alta y baja frecuencia. Si yo no pastoreo de manera frecuente, voy a tener cañas y eso es un problema desde el punto de vista de la calidad del forraje. Raigrás perenne, 2 palabras de raigrás perenne, tenemos una novedad, sale al mercado Virazón, el primer raigrás perenne mejorado en el Uruguay, un producto que realizamos junto con Iña. Por lo tanto, si tiene un lugar esta especie es en la lechería, por la calidad, por la densidad del forraje que nos permite máximas tasas de bocado, por la alta producción en el primer año. De alguna manera todas esas virtudes hacen que valga la pena. Algunos datos de calidad que no vamos a tener tiempo de entrar en detalle en el cuadro, pero lo que ven es que consistentemente para todos los parámetros se destaca por encima de lo que es Dactylis y Festuca, y por eso insistimos tanto en usarlo en sistemas donde queremos cosechar pasto de calidad. Este pequeño slide lo que ilustra es las muy altas tasas de bocado que logramos con tamaño de bocado con raigrás perenne. Es un ejercicio que hicimos en una actividad que organizamos junto a Prolesa hace unos años, junto con los agrónomos Carmen Fugazot y Ricardo Cabaza, hicimos el ejercicio de probar lo que es el bocado, y lo que veíamos es que con raigrás perenne logramos un 60% más de tamaño de bocado. Sí será importante para una vaca que tiene una agenda compleja, que tiene poco tiempo y que tiene que cosechar mucho pasto en poco tiempo. Por último, mencionar lo que es el arranque de un raigrás perenne. El raigrás perenne no deja de ser raigrás, por lo tanto, ahí tienen una foto de nuestro campo experimental, 29 de mayo, misma fecha de siembra, de un lado festuca, del otro lado raigrás, ¿dónde querrían estar pastoreando el 29 de mayo? ¿No? Y de alguna manera lo que nos permite esta especie, que no tiene el tiro largo que nos proponían Santiago y Fernando, de lograr tener 3, 4, 5 años, pero sí nos va a dar mucho pasto de calidad, 2 o 3 años. Los aliento a ver la presentación de Félix Gutiérrez, en donde presentó al raigrás Virazón, de alguna manera 2 de sus slides, el de la derecha, destacando la muy alta producción de forraje del raigrás perenne en el primer año y algunos de los atributos de Virazón. El video está disponible en el canal de YouTube de Iña.
Para terminar, algunas palabras de Festuca y en particular hacer énfasis en la Festuca clase A, es decir, la Festuca de calidad que tenemos para ofrecerles, que han probado, que tienen en los tambos, y hablar un poquito de lo que venimos haciendo en el CRS con respecto a la validación de esta variedad bajo un esquema comercial. Hoy la Festuca Fortuna es la Festuca líder del mercado en cuanto a market share, representa el 40% de nuestras ventas, supera la suma de Aurora y Quantum. Si habrá hecho progreso esta Festuca en el país y lo lideró la lechería porque esta fue pensada como la Festuca de calidad. Ciclo más 32 días con respecto a Fortuna, creada en el Uruguay, excelente sanidad, destacada producción de forraje y su factor distintivo es la calidad y de eso vamos a hablar en los próximos slides. Acá está la experiencia que realizamos este año, las tasas de crecimiento que medimos con Gastón y su equipo durante lo que fue este año, nuevamente confirmando que las tasas de crecimiento que surgen de los ensayos las logramos a nivel comercial. Se cae un poquito en la primavera porque fue una primavera seca, pero de alguna manera, subrayo lo que aparece arriba de la foto, logramos consumir en el primer año 4.500 kilos de materia seca, en el primer año de una pastura. Ese es el desafío de la lechería, consumir 4.500 kilos en el primer año, ni te digo lo que vamos a consumir en el segundo año porque tenemos más tiempo y una pastura que va a llegar mucho mejor armada. La tenemos que cuidar de acá a fines del verano para lograr aprovecharla al máximo el año que viene. Datos de calidad de esa pastura durante los 3 pastoreos, presten atención, 38, 25 y 27 días de crecimiento en los periodos que tuvimos entre un pastoreo y el siguiente, los valores de proteína bruta, incluso en octubre, noviembre, llegando a 27. Miren los valores de FDN y FDA y en particular lo que quiero es que presten atención al consumo de forraje con 2 pastoreos diarios, en donde logramos con el rodeo en producción levantar entre 13,5 y 16,5 kilos de materia seca por vaca ordeñe por día y sostener niveles de producción por encima de los 20 litros. Es posible producir leche con Festuca si hacemos un buen manejo del pastoreo, si manejamos bien la pastura, si estamos preparados para cosechar el forraje. De alguna manera, lo que venimos haciendo en el CRS nos alienta a seguir proponiendo Festuca como una especie a utilizar en estos esquemas. Ahí vemos la pastura, misma fecha, Aurora Fortuna, por eso Fortuna es la Festuca que deberíamos usar. Último slide y terminamos. Comparamos para las mismas fechas la calidad, digestibilidad y proteína bruta, Quantum 2, Aurora, Fortuna, y tratamos de traducir esos 2 puntos de digestibilidad que tiene de ventaja Fortuna en producción animal. Y eso quiere decir capaz que 2 y pico litros más de leche por día, o 50 gramos más de ganancia. Por lo tanto, prestar atención a la calidad, tratar de elegir para lograr aprovechar al máximo el pasto que producimos. Dejo por acá, logramos cumplir con los tiempos, agradecerles a ustedes por la atención, más información en nuestra página web, los videos, de alguna manera alentarlos a que revisen, hay mucha información y bueno, atentos a las preguntas y a las que puedan quedar para contestar más adelante. Bueno, seguimos por orden. El ingeniero Juan Díaz. Tenemos varias consultas sobre avena, las novedades sobre avena brava, sobre avena impacta. Les propongo en estos días ir por nuestros canales de comunicación generando más información, sobre todo porque nos hablaban de densidades de siembra, algo más de manejo en particular, si les parece. Y te hago una pregunta que es un poco más amplia, de las que fui seleccionando acá. Dice, para el caso de la mezcla Rocket 365 y con el objetivo de que sea una mezcla bianual, ¿qué raigrases creen que sería más adecuado? ¿Uno perenne o uno anual? Considerando que eventualmente se pastorearía en verano, ¿no? Muy buena la pregunta. La gramínea perfecta para esa mezcla no existe si es que tengo condiciones como las que decía Fernando de anegamiento en donde voy a tener excesos hídricos temporarios. Si ese no es el caso, si tengo un suelo bien drenado, la cebadilla sería una excelente opción. Muchos la usan en esa mezcla. Ahora, si no es un ambiente para cebadilla, tiene que ser un ryegrass. Y en ryegrass podríamos jugar con 3 modelos. Podríamos ir y los 3 funcionan, los 3 tienen su lógica, ninguno es perfecto. Una posibilidad es como de alguna manera
planteamos en el Pasturas 2020, en donde se usa un ryegrass tipo Winter Star 3 concretamente, y lo que quiero es muchísimo pasto de mucha calidad en otoño, invierno, primavera, pero quiero que el ryegrass deje de molestar para que el rojo y la chicoria aprovechen el verano al máximo. El inconveniente que tiene ese planteo es que en el segundo año tengo que incorporarle nuevamente el ryegrass porque no lo voy a dejar resembrar. Entonces, ese modelo va incorporando nuevamente ryegrass en el siguiente año. La segunda opción es hacerlo con un ryegrass italiano largo, y ahí tengo más pasto en primavera, también lo incorporo de nuevo en el segundo año. Y la tercera es la que de alguna manera tiraba Fernando en su presentación, que es la de usar un ryegrass perenne. Ahora, si decidimos ir por ahí, como dice el productor, es sabiendo que voy a pastorear a fondo en pleno verano, porque para eso hice esa mezcla a la que le puse 2-3 kilos de achicoria, y voy a comprometer en parte la persistencia de ese ryegrass. O sea, lo hago sabiendo de que voy seguramente a perjudicar la cantidad de plantas. Si las plantas que tengo en el segundo año no son suficientes, incorporo nuevamente ryegrass perenne, porque lo puedo sembrar a voleo si quiero, o un ryegrass anual como lo que estuvimos discutiendo. Excelente, muchas gracias.